Invitamos ahora al doctor Camilo Duarte a su presentación. Muy bien, bueno, buenos días. Mi nombre es Sebastián Duarte, yo soy residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy les voy a hablar de combinaciones de AINES más IVP en pacientes polimedicados o con riesgo gastrointestinal o con riesgo cardiovascular, cuándo usarlos. Entonces, los contenidos a tratar el día de hoy, en primera instancia les hablaré unos aspectos generales sobre los AINES. Posteriormente hablaré sobre los AINES y el riesgo gastrointestinal, el riesgo cardiovascular y finalmente les hablaré un par de cosas sobre AINES en el paciente polimedicado. Entonces, a manera general, pues los antiinflamatorios no esteroideos son unos de los medicamentos más prescritos en el mundo. Como bien sabemos, pues poseen una serie de efectos tanto positivos para manejo pues, de dolor, para control de procesos inflamatorios tanto agudos como crónicos, para manejo de la fiebre, pero asimismo también encontramos que estos medicamentos tienen efectos negativos, principalmente a nivel cardiovascular, gastrointestinal y renal. Ahora bien, este grupo de medicamentos los utilizamos para tratar condiciones agudas y condiciones crónicas bastante frecuentes en la consulta del fisiatra, ¿sí? Adicionalmente, la prescripción de este tipo de medicamentos es más prevalente en los adultos mayores. Se estima que hasta un 70% de personas mayores de 65 años en Estados Unidos eran usuarios de AINES al menos una vez a la semana. Ahora entonces, dados estos efectos negativos de los AINES, se han ideado diversas estrategias para reducir el riesgo de complicaciones. El problema es que estas estrategias son con frecuencia infrautilizadas. Entonces, los clínicos debemos considerar los riesgos cardiovascular y gastrointestinal de cada paciente. Debemos tener en cuenta que no todos los pacientes usuarios de AINES están en un mismo riesgo de eventos adversos. Y en definitiva, debemos identificar a los pacientes en riesgo y ajustar los regímenes de tratamiento apropiadamente. Entonces, en cuanto a los AINES y el riesgo gastrointestinal, dentro de su fisiopatología lo que se describe es que bien sabemos que estos antiinflamatorios nos van a inhibir la ciclooxigenasa tipo 1 y en consecuencia va a haber una reducción de la síntesis de prostaglandina E2. Esto a nivel pues, gastrointestinal nos va a condicionar una reducción en la secreción de moco, una reducción en la secreción de bicarbonato y una reducción del flujo sanguíneo. Esto, digamos que nos va a condicionar a su vez una lesión a nivel del epitelio gastrointestinal que en casos muy severos puede llevar a la úlcera. Ahora bien, se describe que hasta un 30% de pacientes usuarios de AINES presentan úlceras endoscópicas, entendiéndose que no necesariamente el paciente que hace una úlcera endoscópica va a hacer pues, síntomas o clínica. De igual manera, se describe que hasta un 4% de pacientes usuarios de AINES pueden debutar o cursar con úlceras complicadas, considerando que es un porcentaje nada despreciable, teniendo en cuenta pues, la alta prevalencia de prescripción de este tipo de medicamentos. En cuanto a los factores de riesgo, entonces, este estudio publicado en el año 2010 fue un estudio prospectivo de 34.701 pacientes mayores de 50 años que tenían diagnóstico de osteoartrosis o artritis reumatoidea y fueron aleatorizados a etoricoxib o diclofenaco.
Se encontró en este estudio que existían unos factores predictores significativos de toxicidad gastrointestinal, y de ahora en adelante me referiré a esta toxicidad gastrointestinal como úlcera con sangrado, perforación o obstrucción o una úlcera sin complicación. Los factores encontrados en este estudio fueron una edad mayor a 64 años, antecedente de eventos gastrointestinales previos y uso concomitante de aspirina en bajas dosis. En el año 2008 se reúne un panel de expertos del Colegio Americano de Cardiología, del Colegio Americano de Gastroenterología y la AJA, donde se reunieron pues para discutir, bueno, cuáles eran esos pacientes que tenían un alto riesgo de toxicidad gastrointestinal, y encontraron que una historia de enfermedad ulcerosa o complicación ulcerosa, el manejo antiagregante y antiplaquetario dual, el uso de terapia anticoagulante o 2 o 3 de los siguientes factores, tales como una edad mayor o igual a 60 años, el uso de glucocorticoides o síntomas de dispepsia o enfermedad por reflujo gastroesofágico, se asociaban a alto riesgo de toxicidad gastrointestinal. Un año después de esta reunión de expertos de estas pues 3 sociedades, vuelven y se reúne el Colegio Americano de Gastroenterología para dar unas indicaciones más precisas en relación a los pacientes que consumen AINES. La recomendación es que un paciente que reciba AINES debe ser estratificado, se le debe estratificar el riesgo en alto riesgo si este paciente tiene una historia de una úlcera complicada especialmente reciente, o si tiene múltiples factores de riesgo, más de 2. Un riesgo moderado incluye 1 o 2 factores de riesgo, tales como una edad mayor a 65 años, uso de AINES a altas dosis, una historia de úlcera no complicada o uso concomitante de aspirina, glucocorticoides o anticoagulantes. Finalmente, en el bajo riesgo, pues se encuentran los pacientes que no tienen ninguno de estos factores de riesgo pues, mencionados. De igual manera, la recomendación es que debe evaluarse la infección por Helicobacter pylori, dado que este es un factor de riesgo adicional e independiente para desarrollar complicaciones gastrointestinales secundarias a AINES. Ahora bien, adicional a estos factores de riesgo pues muy clásicos, este estudio publicado en el año 2008 encontró que hay un aumento del riesgo cuando se combinan antiinflamatorios no esteroideos con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como ustedes pueden observar en la imagen, en los pacientes que tenían usuarios de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tenían un odds ratio para complicación gastrointestinal superior de 2.36. Los usuarios de AINES solamente tenían un riesgo de 3.16, pero al combinar los 2 medicamentos, el riesgo se elevaba a 6.33. Este estudio, publicado en la revista Gastroenterology en 2014, incluyó análisis de series de casos de más de 10.000 pacientes con hemorragia de vías digestivas altas. Y lo que encontraron es que, sin duda alguna, el mayor riesgo se lo llevan los pacientes que tienen la combinación de antiinflamatorios no esteroideos más antagonistas de aldosterona y AINES más esteroides. Un riesgo de igual manera aumentado, pero no tan aumentado como con la combinación de estos medicamentos, lo tiene el uso de los inhibidores selectivos de la COX-2 o COX-6 asociado al uso de aspirina en bajas dosis. En cuanto a los AINES no selectivos, hay una inmensa cantidad de literatura que nos habla tanto de ese riesgo cardiovascular como del riesgo gastrointestinal. En este gran metaanálisis publicado en la revista Lancet en el 2013, lo que quisieron fue comparar diversos antiinflamatorios, tanto no selectivos como selectivos, incluyeron diclofenac, ibuprofeno y naproxeno.
lo que ellos encontraron realmente es que el uso de diclofenac, el uso de ibuprofeno, el uso de naproxeno y el uso de Coxib se asocian a un mayor riesgo de complicaciones gastrointestinales, tales como sangrado, perforación u obstrucción. Entonces, este riesgo de complicaciones gastrointestinales va a depender mucho de el tipo de antiinflamatorio, de la duración del tratamiento, de la dosis del tratamiento, de la frecuencia del tratamiento, de las condiciones patológicas que tenga este paciente. Entonces, aquí en la gráfica de la izquierda lo que ustedes están observando es un estudio publicado en el 2004, donde lo que quisieron pues observar era pues ese riesgo de complicaciones gastrointestinales para determinados antiinflamatorios. Como ustedes pueden pues, observar, realmente el mayor riesgo relativo de complicaciones gastrointestinales lo tiene el diclofenaco, seguido por el piroxicam, y ya en menor frecuencia la indometacina, el naproxeno, el tenoxicam, el meloxicam y finalmente el ibuprofeno. De igual manera, en este mismo estudio quisieron determinar si la duración del tratamiento se asociaba con el riesgo de presentar complicaciones a nivel gastrointestinal. Lo que hicieron los autores fue dividir los fármacos en dos grupos. Un primer grupo que es el grupo no indometacina y el grupo indometacina. Para el grupo no indometacina observaban que un umbral de un periodo de tratamiento de 84 días o más se asociaba a un aumento del riesgo gastrointestinal. De igual manera, en la indometacina, tan solo una duración de tratamiento de 7 días se relacionaba con un aumento considerable del riesgo de complicaciones gastrointestinales. Ahora bien, además pues, de la duración, de la frecuencia, del tipo de antiinflamatorio, se ha observado que no es lo mismo, el riesgo no es el mismo cuando tenemos antiinflamatorios a dosis bajas o a dosis altas. Entonces, para este otro metaanálisis se observó que todos los antiinflamatorios a altas dosis aumentaban considerablemente el riesgo relativo de complicaciones gastrointestinales superiores. El problema de este estudio en particular es que los límites de dosificación que definían alto o bajo fueron arbitrarios y fueron muy variantes entre los estudios. Ahora, por otro lado tenemos el ketorolaco, que se asocia a un alto riesgo de toxicidad gastrointestinal, más si lo usamos en dosis altas, en pacientes de edad avanzada, durante más de 5 días, y realmente la literatura nos dice que existe 5 veces más probabilidad de causar toxicidad gastrointestinal con respecto a otros antiinflamatorios. De manera que la recomendación para el ketorolaco es que se debe restringir a el uso a corto plazo. Ya teniendo, digamos, que toda esta problemática de los AINES, se han ideado diversas estrategias para reducir pues, el riesgo, ¿sí? Entre esas se ideó la aspirina con recubrimiento entérico. En este estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine en el 2018, lo que hicieron fue tomar pacientes con osteoartrosis o artritis reumatoide, los asignaron aleatoriamente a grupo aspirina con recubrimiento entérico o un grupo placebo, y ellos encontraban que había una reducción de los signos endoscópicos de lesión gastroduodenal, pero no había reducción de la hemorragia gastrointestinal. Y realmente ellos mencionan que una lesión lo suficientemente grave como para inducir hemorragia refleja más ese efecto sistémico de la aspirina más que el efecto tópico de la misma pues, a nivel gástrico. De manera que ellos concluyen que la aspirina con recubrimiento entérico no es más eficaz que la aspirina simple para prevenir la hemorragia gastrointestinal. Es necesario, antes de seguirles comentando las estrategias pues, de reducción de riesgo, valorar o tener en cuenta el rol del Helicobacter pylori.
Entonces, cuando tenemos un paciente en consultorio en el que vamos a iniciar AINE, habitualmente de manera crónica, debemos preguntarnos si hay antecedente de úlcera péptica complicada o no complicada. Si es así, la recomendación es que se tome una prueba de detección para el Helicobacter pylori. Si no es así, entonces indagaremos por síntomas gastrointestinales. Si el paciente los tiene, como dispepsia, por ejemplo, debemos tomar una prueba de detección para el Helicobacter pylori. Si no hay síntomas gastrointestinales, indagaremos al paciente si previamente era usuario de antiinflamatorios. Si no es así, debemos solicitar la prueba de detección para el Helicobacter pylori. Si el paciente usaba previamente AINES, podemos utilizar AINES sin ningún problema. Digamos, esto lo traigo especialmente dada la alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori que hay en nuestra población colombiana. Ahora, por otro lado, tenemos los inhibidores selectivos de COX-2 o COX-6, que, digamos, teóricamente la literatura es como muy controvertida en sí. Hay o no reducción del riesgo gastrointestinal. Lo que nos dice la literatura es que cualquier posible efecto conservador gastrointestinal con estos COX-6 se anula cuando se utilizan simultáneamente aspirina en bajas dosis. Ahora bien, los COX-6 sí se asocian a una reducción modesta del riesgo de hemorragia gastrointestinal superior en comparación con los AINES no selectivos, pero esto es entre pacientes no usuarios de aspirina. En un estudio publicado en el 2000 en JAMA, lo que ellos quisieron observar era qué pasaba con los pacientes adultos mayores usuarios de warfarina. Ellos encontraban que los pacientes que consumían warfarina más antiinflamatorios no esteroideos o COX-6 tenían un mayor riesgo de hospitalización por hemorragia gastrointestinal superior. Entonces, dada toda esta problemática, de nuevo que les estoy pues contando, se idearon diversas estrategias de prevención. De las primeras estrategias pues ideadas, tenemos pues los antagonistas del receptor H2, la ranitidina. Posteriormente se han venido ideando pues el misoprostol, los inhibidores de bomba de protones, e inclusive se ha venido comparando el uso de AINES selectivos contra los no selectivos. En este estudio, publicado en el año 2004, pues fue un metaanálisis que quiso pues, ver esos estudios que comparaban estos medicamentos o esas estrategias gastroprotectoras con placebo, y como ustedes pueden observar, realmente la evidencia favorece el uso de los IVPs, del misoprostol, e inclusive favorece el uso de inhibidores selectivos de la COX-2. Entonces, les mencionaré un par de cosas del misoprostol. En un estudio con 8.843 pacientes con artritis reumatoide que recibieron terapia continua con antiinflamatorios no selectivos, esos pacientes pues fueron asignados al grupo misoprostol 200 microgramos o placebo 4 veces al día durante 6 meses. Realmente se observa en este estudio que las complicaciones graves del tracto gastrointestinal superior se redujo considerablemente en el grupo misoprostol. Sin embargo, los pacientes del grupo misoprostol se retiraron del estudio durante el primer mes por diarrea y malestar gastrointestinal. Ya en ese contexto, donde tenemos que no hay tan buena evidencia, por lo menos de la ranitidina y del misoprostol, tenemos los inhibidores de bomba de protones. Entonces, un gran estudio fue el estudio Precision, publicado en el 2016 en la revista New England Journal of Medicine, que incluyó pacientes con osteoartrosis o artritis reumatoide con dolor sin respuesta a acetaminofén, que tenían alto riesgo cardiovascular y un bajo riesgo gastrointestinal. Los pacientes fueron pues asignados al grupo Celecoxib 100 miligramos cada 12 horas, ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas o naproxeno 375 miligramos cada 12 horas. En cada uno de los 3 grupos, a los pacientes adicionalmente se les proporcionaba esomeprazol 20 miligramos o 40 miligramos al día. Lo que mostró este estudio, entonces lo que estamos observando en la gráfica es el porcentaje de pacientes que tenían o que presentaban
aproximadamente hacia el mes 30 de iniciado el estudio, eventos gastrointestinales serios, y realmente no había una diferencia significativa en la incidencia de estos eventos. Era aproximadamente de 0.9 para el grupo ibuprofeno y naproxeno y de 0.7 para el grupo celecoxib. Como llegan estos IVPs, estos medicamentos se han comparado con las estrategias previas, con el misoprostol, con la ranitidina. Este estudio, que fue un ensayo multicéntrico publicado en el año 2002, incluyó 537 pacientes usuarios de antiinflamatorios no esteroideos a largo plazo y los asignaron pues a placebo, a grupo misoprostol o a grupo lansoprazol 15 o 30 miligramos al día. Lo que encontró este estudio, lo que estamos observando en la gráfica, es el porcentaje de pacientes que permanecían libres de úlcera y, en definitiva, a las 12 semanas de iniciado el estudio, era más significativa, digamos que la reducción del riesgo en los pacientes que estaban asignados al grupo misoprostol, ¿sí? En este otro estudio se quiso comparar la estrategia gastroprotectora, en este caso someprazol, con un AINE o un COXIP. Entonces incluyeron 1.429 pacientes o usuarios de antiinflamatorios no esteroideos no selectivos o COXIP con o sin aspirina a bajas dosis. Los pacientes tienen un alto riesgo de enfermedad ulcerosa péptica dada por una edad mayor a 60 años o un antecedente de úlcera, pero para ser incluidos dentro del estudio debían ser negativos para Helicobacter pylori y libres de úlcera activa. Los pacientes fueron asignados a grupo esomeprazol 20 o 40 miligramos al día o placebo durante 6 meses. Y lo que se observó realmente es que la proporción acumulada de pacientes que desarrollaron úlceras a los 6 meses se redujo considerablemente con la coterapia con esomeprazol. Aquí lo que ustedes están observando en la gráfica blanca es ese porcentaje de pacientes del grupo placebo que desarrollaban complicaciones gastrointestinales superiores. Otra cosa llamativa es que la proporción de pacientes que desarrollaron úlceras del grupo COXIP más IVP no fue diferente de la proporción del grupo AINE no selectivo más IVP. Entonces, aquí digamos que se plantea la duda de si realmente los COXIP entran a jugar un rol importante como estrategia gastroprotectora per se. En este otro estudio aleatorizado en usuarios de aspirina a dosis bajas, lo que hicieron fue tomar pacientes con osteoartrosis, las asignaron a grupo celecoxib o a grupo naproxeno más lansoprazol. Realmente lo que se encontró es que no hubo una diferencia significativa en el porcentaje de incidencia de lesiones gastroduodenales en ambos grupos. Lo que quiere decir que, por lo menos, si utilizamos como estrategia gastroprotectora un inhibidor de la COX-2, se me va a anular ese efecto si soy usuario de aspirina a dosis bajas. Ahora bien, realmente queda como mucho como esa incógnita de si realmente cuál es la mejor estrategia gastroprotectora. Entonces, se ha intentado hacer la comparación de AINE no selectivo más IVP o misoprostol versus COXIP, y realmente hay datos contradictorios sobre si los COXIP brindan protección adicional en comparación al uso de AINE no selectivo más IVP o misoprostol. Entonces, en un primer ensayo aleatorizado con 4.484 pacientes con osteoartrosis o artritis reumatoide, fueron asignados a grupos celecoxib o diclofenac más omeprazol, encontraron que el grupo celecoxib era menos propenso a toxicidad gastrointestinal. En otro estudio, de 1.382 pacientes con complicaciones gastrointestinales superiores, usuarios de AINE no selectivo o COXIP, la coterapia con IVP o misoprostol o el uso de COXIP redujo el riesgo de complicaciones gastrointestinales. En definitiva, la mayor reducción del riesgo la podremos observar con el uso de un COXIP más un IVP. Ahora bien, en cuanto a los AINES y el riesgo cardiovascular, les mencionaré un par de cosas sobre la fisiopatología. Realmente se ha visto que los usuarios de inhibidores selectivos de la COX-2 están en mayor riesgo de presentar
eventos a nivel cardiovascular. Recordándoles un poco, la COX-2, a pesar de que es pues, una enzima que se expresa inducible pues, en los procesos inflamatorios, también se expresa de manera constitutiva en el endotelio vascular a nivel de los cardiomiocitos y a nivel renal. El problema es que esta enzima pues juega un papel muy importante en la medida que está asociada con inhibición plaquetaria, con modulación inflamatoria pues a nivel del endotelio vascular. Y si nosotros inhibimos pues este efecto que es tanto cardioprotector como un efecto pues positivo sobre la vasculatura, vamos a tener pues procesos de aterogénesis, trombosis o alteraciones de la presión arterial. Existen diversos como factores que me determinan el riesgo de presentar un evento cardiovascular con el uso de AINES. Características tanto del paciente como del fármaco. En este estudio publicado en el año 2011 encontraron que no todos los AINES se asociaban con aumento del riesgo cardiovascular. Tal y como ustedes pueden observar, realmente hay un mayor riesgo de, por ejemplo, muerte cardiovascular o accidente cerebrovascular con el uso de inhibidores selectivos de la COX-2. Ahora, hay unas características de los pacientes que los ponen en riesgo de desarrollar estos eventos, tales como la presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular previa, el antecedente de un trastorno inflamatorio sistémico, la edad avanzada, el género masculino, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la hiperlipidemia. Pero no todo esto es malo. Los pacientes que reciben fármacos modificadores de enfermedad en contexto de condiciones reumatológicas, se ha visto que estos fármacos tienen un efecto cardiovascular protector. Ahora bien, por otro lado tenemos las características del AINE. Realmente el riesgo cardiovascular es muy variable y depende de la duración del tratamiento, de la frecuencia, de la dosis y del grado de selectividad para inhibición de la COX-2. En la gráfica entonces estamos observando hacia el lado izquierdo el riesgo cardiovascular, hacia el lado derecho el riesgo gastrointestinal. Los fármacos que tienen mayor riesgo cardiovascular son pues, los COX-2, especialmente el etoricoxib y el rofecoxib. Aquí pues en la mitad encontramos estos fármacos que tienen como un riesgo muy intermedio, tanto de complicaciones gastrointestinales como cardiovasculares, como el celecoxib y el diclofenac. Y finalmente, con mayor riesgo gastrointestinal encontramos el ibuprofeno y el naproxeno. Ahora bien, estamos en un entorno pues, clínico, estamos frente a un paciente que va a iniciar un antiinflamatorio no esteroideo, debemos determinar el riesgo. ¿Cómo se debe determinar el riesgo? Bien sea observando los factores de riesgo que están asociados pues, con la aparición de estos eventos, o podemos calcular el riesgo con Framingham. Realmente la International Working Party on Gastrointestinal and Cardiovascular Effects of NSAIDs and Antiplatelet Agents definió como alto riesgo de eventos cardiovasculares pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, con historia de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o angina, o un estimado de riesgo cardiovascular por Framingham mayor a 20% en pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. En personas sin enfermedad cardiovascular, realmente se ha observado que hay un aumento del riesgo de aparición de infarto de miocardio, de muerte coronaria, de muerte cardiovascular, de muerte por accidente cerebrovascular o de accidente cerebrovascular. Y esto se ha observado tanto para los antiinflamatorios no esteroideos no selectivos como para los COX-2. Aquí solo quisiera destacar de la imagen que el menos lesivo para el sistema cardiovascular es el naproxeno. En este estudio encontraron que pues, para pacientes con bajo riesgo cardiovascular el uso de diclofenac, ibuprofeno o coxib resultó en un exceso de 2 eventos por cada 1000 personas por año, pero el naproxeno pues, no se asoció a ningún riesgo excesivo. Y de nuevo, retomando el estudio Precision, ellos también observaron que no había una diferencia pues, importante
de aparición de eventos cardiovasculares mayores en el grupo celecoxib, ibuprofeno y naproxeno. Ahora bien, por otro lado tenemos los pacientes con enfermedad coronaria conocida. Realmente no vamos a utilizar AINES en pacientes con infarto de miocardio reciente, con angina inestable o en perioperatorio de pacientes sometidos a cirugía de revascularización miocárdica. En el estudio Precision, de nuevo, 25% tenían enfermedad no establecida, pero realmente no hubo diferencia significativa en la seguridad cardiovascular entre naproxeno, celecoxib e ibuprofeno. De otro lado, el gran estudio de los inhibidores de la COX-2 encontró que en pacientes con alto riesgo cardiovascular, diclofenac, ibuprofeno y coxib aumentaban el riesgo de evento vascular. Ahora, para usuarios de aspirina y otros agentes antitrombóticos, realmente estos tienen un mayor riesgo gastrointestinal. Si en definitiva requerimos el AINE, podremos prescribir celecoxib o naproxeno más inhibidor de bomba de protones. Es importante mencionar que el efecto antiplaquetario de la aspirina se atenúa con el uso de antiinflamatorios no esteroideos no selectivos. Se recomienda que el paciente consuma la aspirina 2 horas antes de consumir el AINE, y esto se debe a que este antiinflamatorio no esteroideo compite con la aspirina por un sitio de unión común en la COX-1 y evita que la aspirina se una. Entonces la aspirina no puede acetilar un residuo de aspirina en la COX-1 y pues no permite que ejerza su efecto. Entonces, las recomendaciones, ya teniendo en cuenta todos estos pues, factores que les he mencionado, de evidencia a favor y en contra del uso de IVPs y otras estrategias gastroprotectoras, tenemos entonces que debemos valorar tanto el riesgo gastrointestinal como cardiovascular. Si tenemos un paciente con bajo riesgo cardiovascular y bajo riesgo gastrointestinal, podremos pues, prescribir un antiinflamatorio únicamente. Si tenemos un paciente con bajo riesgo cardiovascular y moderado riesgo gastrointestinal, ahí es cuando pues, entran a jugar el AINE más la estrategia gastroprotectora. Las guías actuales recomiendan el uso de IVP. Si tenemos pacientes con alto riesgo cardiovascular y alto riesgo gastrointestinal, realmente se sugieren otras estrategias de tratamiento como opioides, acetaminofeno, manejo tópico. Y si no es posible esas otras estrategias, pues se deberá usar un inhibidor de la COX-2 más la estrategia gastroprotectora con IVP. De otra parte, si tenemos pacientes con alto riesgo cardiovascular y bajo riesgo gastrointestinal, se recomienda el uso de naproxeno más IVP. De igual manera, para los pacientes con moderado riesgo gastrointestinal y alto riesgo cardiovascular. Y si tenemos alto riesgo gastrointestinal y alto riesgo cardiovascular, se deben evitar los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, deben intentarse utilizar otras estrategias de tratamiento. Como puntos de buena práctica clínica, realmente los AINES deben usarse a la dosis efectiva más baja y evitarse el uso a largo plazo. En pacientes con riesgo gastrointestinal aumentado, muchas sociedades recomiendan el uso de AINE no selectivo más un gastroprotector o un inhibidor COX-2. Adicionalmente, el Colegio Americano de Gastroenterología recomienda que el IVP o el misoprostol también debe ser prescrito inclusive en pacientes que reciben COX-6 con alto riesgo gastrointestinal. Y las guías NICE recomiendan que deba ser prescrito el IVP con todos los AINES. De igual manera, en este consenso, ellos mencionan como buen punto de práctica clínica reducir el riesgo de tratamiento antiplaquetario y AINES, y que los IVP son el agente gastroprotector preferido para el tratamiento y la prevención de la toxicidad asociada con el uso de AINES, incluido la aspirina. Ya para finalizar, 2 o 3 cosas sobre los antiinflamatorios en el paciente no polimedicado. Como les mencionaba al principio de la charla, los efectos adversos o los eventos adversos no ocurren no solamente a nivel gastrointestinal, sino cardiovascular, sino también a nivel renal. Lo que se observa es que realmente los AINES no permiten que se den esas estrategias compensatorias que mantienen la función renal en un rango de normalidad, ¿sí? Es importante que cuando estamos frente a un paciente que está polimedicado, existen unos medicamentos que al interactuar con los AINES pueden ya sea bien aumentar el riesgo de hemorragia gastrointestinal o aumentar la presión arterial al atenuar los efectos antihipertensivos, o inclusive pueden alterar los niveles plasmáticos del fármaco.
En este estudio publicado pues, en el año 2010 en PLOS ONE, ellos incluyeron pacientes pues, polimedicados que consumían AINES, y lo que ellos observaban es que realmente había un mayor como riesgo de polifarmacia en los pacientes que tenían enfermedad renal crónica, diabetes y condiciones a nivel cardíaco. De igual manera, ellos intentaron hacer o establecer asociación entre entre usuarios de AINES de manera crónica, y observaban que estos pacientes principalmente tenían como condiciones hipertensión arterial o diabetes. Ahora bien, en este estudio lo que observaron es que hasta un 60% de pacientes polimedicados reciben AINES. De este porcentaje, 42% lo consumían a largo plazo, y de este porcentaje, solo una cuarta parte tenían una estrategia gastroprotectora, siendo el omeprazol el más prescrito como estrategia gastroprotectora. Para finalizar, realmente las recomendaciones en el contexto de pacientes polimedicados incluye valorar las interacciones medicamentosas en estos usuarios de AINES a largo plazo. Debemos ajustar el manejo de acuerdo a las interacciones. En lo posible deberemos prescribir un medicamento combinado, es decir, esos medicamentos que vienen, por ejemplo, naproxen, esomeprazol en una sola pues, tableta, y tener en cuenta que en los pacientes polimedicados que reciben AINES, los síntomas dispépticos son muy frecuentes, razón por la que se debe considerar siempre el uso de IVP, siempre y cuando no exista una interacción significativa con los demás medicamentos que recibe el paciente. Y bueno, eso era todo lo que les tenía para comentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Camilo Duarte, médico cirujano de la Universidad Nacional y residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación. Le agradecemos mucho su participación y los invitamos a todos a ver nuevamente algunos de nuestros promos, ya que muchos de nuestros médicos no tuvieron audio, entonces los invitamos nuevamente a escucharlos. Muy buenos días a todos. Como algunos de ustedes saben, mi nombre es Jason Rico, soy el director médico de Laboratorios de GRAN, y pues agradecemos la participación a este evento virtual que es parte de ustedes del programa Residente Educa Residente, avalado por la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Como ustedes saben, están participando más de 6 universidades que cuentan con el programa de esta residencia. Hoy nos tocará un tema muy interesante, que es muy familiar para ustedes, pero que tiene todavía una amplia gama de directrices, y es el tema de las combinaciones de los AINES más los inhibidores de bomba de protones. Estos pacientes polimedicados que a veces tienen riesgo de sangrado gastrointestinal, riesgo cardiovascular o incluso hasta riesgo renal, y se está jugando con las interacciones de manera muy consciente en este tipo de pacientes. La idea siempre es evaluar riesgo-beneficio. En laboratorios de GRAN tenemos este tipo de combinación: esomeprazol, un inhibidor de bomba de protones, con meloxicam, un antiinflamatorio no esteroideo. Que es muy importante esta combinación, pues hemos hecho un desarrollo muy interesante
en especial por la fórmula. Es una cápsula, de hecho es la única cápsula que hay en el mercado de esta combinación, dándole un inicio de acción más rápido que otros competidores. También tenemos unas combinaciones con hidrocodona e ibuprofeno, pero en este caso nuestro Rumonal Pro es parte de este arsenal terapéutico que muchos pacientes lo requieren. ¿Y quién mejor para hablar de esto hoy que el doctor Sebastián Duarte de la Universidad Nacional? Bienvenidos y disfruten esta sesión. Bueno, pues desde Laboratorios Legrand damos las gracias al doctor Sebastián Duarte por su presentación, también a la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y a todos ustedes por participar de esta actividad. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Recuerden que en el costado derecho de su pantalla encontrarán el chat y allí pueden dejarnos pues todas sus inquietudes para poderlas ir resolviendo. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios con respecto a la charla del doctor Sebastián. Nos dicen que muy buena charla, doctor Camilo, excelente charla, doctor Duarte, muchas gracias. Entonces, los invitamos para que nos vayan dejando sus preguntas. Mientras nos dejan las preguntas, doctor Sebastián, me gustaría tal vez escuchar un poquito, pues, cuál ha sido su experiencia en el manejo de los pacientes con dolor, de pronto si ha tenido casos de pacientes con complicaciones cardiovasculares o síntomas gastrointestinales, y de pronto cuál ha sido, digamos, la mejor opción que usted ha podido utilizar en la práctica clínica. Ok, pues bueno, en primera instancia, afortunadamente no he tenido pues ningún paciente con eventos cardiovasculares secundarios al uso de AINES, pero no ha sido así para lo que es los eventos gastrointestinales. Realmente los pacientes hacen con gran frecuencia síntomas dispépticos, ¿sí? Y con frecuencia uno pues no les presta atención a este tipo pues, de síntomas que nos pueden dar una alarma de que se pueda estar desarrollando una pues, lesión importante que pueda eventualmente comprometer pues, la vida de los pacientes. Realmente casi todos los pacientes en los que he tenido la oportunidad de manejar AINES y que pues tienen estos factores de riesgo que les mencioné, casi todos tienen su prescripción de IVP, casi todos. Ok, muchas gracias, doctor. Listo. Bueno, aquí tenemos una pregunta, dice, doctor, buenos días, excelente charla, muchas gracias. Quisiera saber por cuánto tiempo se puede mantener un paciente con dolor crónico la estrategia de COXIP con inhibidor de bomba de protones. Pues realmente, si el paciente tiene un bajo riesgo cardiovascular, uno pudiera mantenerla, digamos que la terapia de manera indefinida, por decirlo de esa manera, igual teniendo en cuenta que con frecuencia los pacientes con dolor crónico son esos pacientes pues adultos mayores que tienen otras condiciones de base, entonces debemos estar monitorizando constantemente, por ejemplo, la aparición pues, de síntomas gastrointestinales, monitorizando constantemente función renal, pero teóricamente uno los podría manejar de manera indefinida.
a menos que haya un alto riesgo cardiovascular, en cuyo caso pues uno no utilizará pues la estrategia COXIP-IBP. Muchísimas gracias, doctor. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, alguna otra pregunta para que nos las puedan ir dejando en el chat. Listo. Y bueno, mientras nos dejan de pronto tal vez alguna otra pregunta, con respecto a las dosis, ¿cuál sería, digamos, la mejor estrategia en cuanto a la dosificación en estos pacientes en los que queremos llevarlos de pronto a tratamientos de dolor que sean un poquito prolongados, para evitar obviamente pues el riesgo tanto cardiovascular como gastrointestinal? En general, si tenemos por lo menos pacientes con un riesgo como moderado gastrointestinal, uno pudiera usar la estrategia naproxeno 500 miligramos cada 12 horas, más esomeprazol 20 o 40 miligramos al día. Es como la estrategia que más tiene solidez de evidencia de su uso. Afortunadamente uno, digamos, que puede jugar con las dosis y pues puede uno jugar con las combinaciones de fármacos, y asimismo pues uno puede utilizar los medicamentos combinados que tienen pues 2 medicamentos en una sola tableta. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí nos preguntan, entre los COXIP, ¿el más recomendado sería el Colecoxib? ¿O Para cuál eso, sería el tratamiento que vamos? realmente, de nuevo, eso se mira en el contexto de si estamos frente a un paciente con un alto o un bajo riesgo cardiovascular en nuestro medio. Pues tenemos el Celecoxib y el Etoricoxib. El Celecoxib tiene un buen perfil de seguridad porque no tiene no condiciona tan alto riesgo cardiovascular ni tan alto riesgo gastrointestinal. Entonces sí sería el Celecoxib, y más comparado, por ejemplo, con el Etoricoxib, que sí tiene pues un perfil de seguridad como mucho más malo en contexto pues de eventos cardiovasculares. Listo, muchísimas gracias, doctor. Bueno, al parecer no tenemos por el momento más preguntas. Quiero pues dar la oportunidad para agradecer a todos por haber participado de esta charla. Esperamos que hayan podido aclarar todas sus inquietudes. De igual forma, pues quiero agradecer al doctor Sebastián Duarte por su colaboración y por habernos dedicado su valioso tiempo. Esperamos que nos puedan acompañar nuevamente en la siguiente charla, que va a ser el próximo jueves 3 de diciembre a las 7 de la noche. Esta charla sobre implicaciones de mala postura en época de pandemia frente a pantallas todo el día y la utilidad y limitaciones de tiocolchicócido y sus combinaciones con AINES. Les deseamos a todos un feliz fin de semana y pues muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Sebastián. Gracias, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana.